Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a hacer una cápsula grabada nuevamente, donde vamos a profundizar el gobierno de transición del presidente Patricio Aylwin, ya en base a lo que hablamos en el chat anterior, y como un material también complementario para que ustedes puedan desarrollar la prueba de evaluación que está para esta semana, ya. Así que también les voy a adjuntar dos discursos del presidente Aylwin en dos momentos distintos, en situaciones distintas, como documentos de trabajo para el apoyo de la prueba y también para trabajar en este trabajo colaborativo que vamos a hacer con la profesora Eva, el lenguaje y literatura junto con historia y ciencias sociales. También les comento, chiquillos, que en términos de apoyo de material, en las páginas de su libro, desde la página 294 hasta la página 303, van a encontrar también información complementaria para poder profundizar temas que les puedan generar dudas y que no las podamos resolver por este tema de educación remota de forma directa. Ustedes saben que me pueden preguntar también a mi teléfono, a mi WhatsApp, yo les respondo inmediatamente, y también en los horarios de chat, ¿ya? Así que procedo a compartirles pantalla para mostrarles el apoyo visual que va a contener esta clase, ¿ya? Los desafíos del retorno a la democracia en Chile entre 1990 a 1994, ¿ya? Los conocimientos previos para estos chiquillos es lo que hemos venido trabajando en clases anteriores relativos a, a la forma en cómo se pacta la transición a la democracia en la década del 80, ya con las disposiciones transitorias que se establecen en la Constitución de 1980, la proyección del plebiscito del 5 de octubre de 1988, la elección presidencial, luego el triunfo de la opción no a la continuidad del dictador Pinochet, y las elecciones de 1989, donde la concertación de partidos por la democracia logra el triunfo con su candidato Patricio Aylwin Azócar, ¿ya? Por tanto, esos conocimientos previos son los que tenemos que ir activando para entender en el fondo lo que se va a explicar a continuación. El objetivo de aprendizaje es el objetivo que venimos trabajando hace un tiempo, que es analizar en el fondo todo lo que implicaba esta transición a la democracia desde la perspectiva de limitar las tensiones entre el nuevo gobierno y los militares, ¿cierto? El generar bases de una nueva institucionalidad democrática como un sistema representativo y reivindicar también el tema de los derechos humanos a través de las políticas de reparación, ¿ya? Este señor, Patricio Aylwin Azócar, asume la presidencia el 9 de marzo de 1990 como presidente de la transición, y de forma excepcional va a durar 4 años, porque la constitución de 1980 hasta ese momento establecía que el presidente duraba 6 años en el cargo, y gobierna con una coalición electoral llamada Concertación de Partidos por la Democracia, que se van a mantener en el poder, chiquillos, como conglomerado electoral, con las presidencias, bueno, de Aylwin hasta el 94, del 94 al 2000 con Eduardo Frei Ruiz Tagle, del 2000 al 2006 con Ricardo Lagos, y desde el 2006 al 2010, porque el 2005 se reforma el número de años presidenciales, la primera presidenta mujer, que es Michelle Bachelet, ¿ya? Y hasta ahí, hasta el 2010, asume por primera vez el otro gran conglomerado político electoral, que es la Alianza por Chile, ¿ya? Que estaban ocupados principalmente la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, que en el 2010 logra la presidencia con el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero nosotros nos vamos a abocar a este presidente de la transición, ¿ya? En cómo se van a sentar las bases de este regreso a la democracia, visualizando principalmente cuáles eran sus desafíos, ¿ya?
En el discurso de cuando asume en la presidencia, el 9 de marzo de 1990, que lo realiza en el Estadio Nacional, que es un elemento emblemático, porque el Estadio Nacional había sido uno de los principales centros de detención, una vez que se da el golpe de Estado en 1973. De hecho, fue un centro de detención y tortura. ¿Ya? Por tanto, también tiene, desde la perspectiva del símbolo, ¿cierto? Un mensaje potente por el lugar que se elige para hacer este discurso. ¿Ya? Este discurso, chiquillos, es uno de los que va a estar en los documentos complementarios, y el otro discurso es el discurso cuando el presidente Elwin recibe el informe RETI, ¿ya? Sobre la violación a los derechos humanos, que es el 4 de marzo de 1991. Esos son los dos documentos en extracto, porque son discursos largos que ustedes van a encontrar anexados como material de apoyo y de trabajo a las próximas clases. En este discurso del Estadio Nacional, lo que hace el presidente Elwin, como presidente de la transición, es establecer y fijar los desafíos, ¿ya? De lo que implica asumir la responsabilidad de guiar a Chile en este retorno a la democracia. Hoy asumimos el compromiso de reconstruir nuestra democracia con fidelidad a los valores que nos legaron los padres de la patria y que configuran lo que el cardenal Silva Enríquez, ese varón justo y gran amigo del pueblo, a quien tanto debemos, ha descrito hermosamente como el alma de Chile: el amor a la libertad y el rechazo a toda forma de opresión, la primacía del derecho sobre la arbitrariedad, la primacía de la fe sobre cualquier forma de idolatría, la tolerancia a las opiniones divergentes y la tendencia a no extremar los conflictos, sino a procurar resolverlos mediante soluciones consensuales, ¿ya? O sea, hay que buscar un acuerdo, hay que buscar una reconciliación nacional y hay que fortalecer la resolución de las disidencias a través de los cánones que la democracia implica, ¿ya? Por tanto, había que volver a adecuarse a un nuevo contexto histórico. ¿Cuáles eran los principales desafíos de este gobierno de transición del presidente Patricio Elwin Azócar? Primero, el primero de ellos era profundizar las bases democráticas necesarias para el retorno a la democracia. Ahí había una tarea importante, una tarea educativa, ¿cierto? Había que analizar cuál era la proyección que iba a tener la educación para fortalecer esta lógica de democracia. Impulsar el progreso y desarrollo económico conciliando las tareas de justicia social, o sea, seguir con el crecimiento económico, ¿cierto? Pero también a apuntar hacia la disminución de la pobreza y también a la disminución de las desigualdades sociales que se generaban producto de este crecimiento económico. El tercer desafío es enfrentar la violación a los derechos humanos cometidos en la dictadura, algo que nosotros conversamos en el chat de la semana pasada, frente a esta negativa y a estos pactos de silencio que se establecían entre los militares que habían participado de esos hechos. También es importante acordarnos, chiquillos, que el contexto de 1990 es un contexto que se asume luego de las reformas de amarre que se habían hecho el año 1989, luego de los resultados del plebiscito de 1981, donde se consensuaron ciertos elementos de reforma a la Constitución, donde algunos favorecieron a perpetuar ciertos enclaves autoritarios y otros, en el fondo, a sacarlos, ¿ya? Y el cuarto desafío es controlar la tensión entre el nuevo gobierno civil democrático y las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Algo ustedes ya pudieron eh, visualizar a través del video introductorio que les dejé yo sobre un hecho específico que ocurre en este periodo, específicamente en 1993, que es el boinazo, ya por los denominados pinocheques. Vamos analizando uno por uno, ya un poco sacándolo de los mismos discursos, porque en el fondo esa es la forma en que vamos a trabajar estas dos siguientes clases, que está relacionado con analizar desde la perspectiva discursiva y contrastar eso también con los hechos, acontecimientos, proyectos, reformas que se hacen durante este gobierno de transición. El primer desafío, que dice relación con profundizar las bases de la democracia, lo podemos extraer de una parte de un extracto del discurso inaugural en el Estadio Nacional, y que es cuando el presidente Elwin dice:
Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante. Restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares. Sí, señores, sí, compatriotas, civiles o militares. Chile es uno solo. Y ahí apunta, chiquillos, el criterio de lo que implica la reconciliación nacional en un país que estaba altamente dividido por los acontecimientos que habían ocurrido en los últimos 20 años, ya tanto desde el gobierno de Salvador Allende Gossen como en los hechos que ocurrieron propiamente en dictadura. Y esa reconciliación nacional tenía que darse en un clima, como lo dice ahí, que están sustentados en los derechos humanos, en el respeto y en la confianza del convivir en una sociedad democrática, ¿ya? Y eso era un desafío no menor. Y ahí, chiquillos, en esta profundización de la democracia se van a ir dando elementos importantes como las proyecciones hacia el rol que debe jugar la educación en una educación para la democracia, en el fortalecimiento de los valores y virtudes ciudadanas, que durante los últimos 17 años habían tenido muy poco campo de acción. Acuérdense que yo les mencioné que una de las herencias que tiene la dictadura militar es precisamente la despersonalización de la política y el alejamiento de la participación, que eran elementos que había que recomponer y que nos ha costado muchos años que esa participación, sobre todo sufragaria, sea masiva, potente. Recién en el último plebiscito del 25 de octubre sobre el cambio a la Constitución de 1980 se pudieron alcanzar niveles de participación similares a los que habían a principios de los 90. ¿Ya? Así es que esta era una de las tareas difíciles que, mirada desde un largo plazo hasta la actualidad, aún sigue manteniendo algunas de esas dificultades. El segundo objetivo, que es impulsar el progreso económico considerando las tareas de la justicia social, o sea, enfrentar la pobreza, la iniquidad, ¿cierto? Darle acceso a los jóvenes a la educación, eh, ampliar el ingreso a la universidad, ¿cierto? Dar soluciones habitacionales, ¿cierto? Entre otras cosas. Estaban plasmados también en este discurso de 1990, cuando el presidente plantea que acortar las agudas desigualdades que nos dividen y, muy especialmente, elevar a niveles dignos y humanos la condición de vida de los sectores más pobres. O sea, hay una responsabilidad, un desafío con el bienestar social de la gente. También dice, dar a nuestros ancianos el respeto que merecen, impulsar el crecimiento y asegurar la estabilidad de nuestra economía, mejorar los términos de intercambio de nuestro comercio exterior, defender al medio ambiente y a la adecuada conservación de nuestros recursos naturales renovables. O sea, ahí se sitúa en el fondo lo que va a ser la base de lo que aún es una tarea pendiente en Chile, que es el crecimiento sustentable o sostenible, ¿ya? Porque implica el bienestar de las personas, el bienestar social, el fortalecimiento de la economía, pero también el cuidado del medio ambiente. Ahí están los tres temas presentados como desafíos en este discurso en el Estadio Nacional cuando asume la presidencia el 9 de marzo de 1990. En cuanto a uno de estos subtemas que se planteaba en este segundo desafío, que es la apertura comercial en un mercado global, durante este gobierno de transición se van a establecer las bases para la firma a lo largo de la década del 90 y ya también en el año 2000 de una serie de tratados de libre comercio que pretendían situar a Chile en el comercio económico mundial. Tratados de libre comercio que lo que buscan mayoritariamente es llegar a acuerdos de bajar barreras arancelarias, ¿cierto? Los impuestos aduaneros, para permitir, ¿cierto?, una mayor fluidez del intercambio comercial, tanto de importaciones como de exportaciones. Dentro de los tratados de libre comercio que se firman a lo largo de todo el periodo que les mencioné anteriormente, está el acuerdo de libre comercio, el tratado de libre comercio con Canadá, con México, con Centroamérica, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Corea del Sur, con China, con Australia y con Colombia. Ya hoy día son muchos más, pero en este regreso a la democracia, en este primer gobierno de transición, se van a sentar las bases para posicionar a Chile en el comercio global internacional y sacarlo del aislacionismo que había estado durante la década del 80, producto de la recesión económica y también porque había muchos países que, producto de la violación a los derechos humanos, no estaban hablando de negociaciones con nuestro país. Y también
se establecen las bases para el ingreso de Chile a conglomerados económicos como el Mercosur y el APEC. Ya hoy día el APEC es el bloque comercial más importante del cual nosotros participamos. Más del 40% de nuestras exportaciones van hacia esos mercados asiáticos o Estados Unidos, ¿cierto? Como parte de este APEC, ¿ya? La Asociación de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. En lo relativo al medio ambiente, otro subtema del segundo desafío, este presidente el año 1990 dicta la ley 19.300 que crea las bases generales del medio ambiente, donde se establece además una institucionalidad medioambiental que va a estar liderada por la CONAMA. ¿Ya? Hoy día sabemos que la CONAMA no es la principal autoridad medioambiental, porque el año 2007 la presidenta Michelle Bachelet crea el Ministerio del Medio Ambiente, que empieza a encabezar todo lo que tiene que ver con la preocupación de Chile por la conservación de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad. Si ustedes, chiquillos, googlean la ley, que la van a encontrar y la pueden descargar incluso el archivo de la Biblioteca Nacional, la ley 19.300, en el artículo 1 consagra lo que dice el inciso 8 del artículo 19 de la Constitución de 1980, en el capítulo 3, donde se habla del derecho que tenemos las personas de vivir en un ambiente libre de contaminación. Pero además, en el artículo 2 de esta ley, se establecen una serie de precisiones conceptuales, ¿ya? De lo que se va a entender por medio ambiente, de desarrollo sustentable, de contaminantes, o sea, hay muchos elementos conceptuales que son importantes de que ustedes los puedan revisar si es que tienen algún interés sobre este tema del medio ambiente. Y también se establecen los SEIA, los sistemas de evaluación de impacto ambiental para todo proyecto económico que se quiera desarrollar en Chile. Bueno, nosotros sabemos que esta es una tarea que, si bien se crea un marco legal para darle sustento, hoy día nosotros estamos con bastantes carencias frente a esto, y lo podemos observar, por ejemplo, en lo que ha salido en las noticias en el último tiempo sobre las zonas de sacrificio. ¿Ya? Ese es un tema medioambiental, de desarrollo sustentable, que es parte de las prioridades que tiene nuestro país, donde una de las principales deficiencias tiene que ver con el uso de recursos energéticos altamente contaminantes, como es el carbón, por ejemplo, o las termoeléctricas, ¿ya? Donde el desafío, obviamente, es abordar e invertir, ¿cierto?, en el desarrollo de tecnologías limpias y renovables. La tarea de superar la pobreza es una tarea que Chile ha enfrentado con éxito desde el punto de vista cuantitativo, ¿ya?, del elemento del número. De hecho, si yo extiendo este gráfico que está hasta el 2006 y lo extiendo hasta el 2019, la pobreza tiene un indicador cercano al 8%, ya 7,8 creo que es el dato exacto, pero al ingreso de la democracia estábamos bordeando el 40% de población en situación de pobreza. Y obviamente que mediante distintas estrategias, como por ejemplo el aumento cercano a un 30% del gasto social por parte de los gobiernos durante la década del 90, y el destinar ese aumento del presupuesto hacia el gasto social y a la superación de la pobreza en sus diversos ámbitos, es que nos vamos mejorando estos indicadores. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene Chile es que, si bien bajamos cuantitativamente los porcentajes de población en condición de pobreza o en la línea de la pobreza, hemos aumentado considerablemente en los criterios de desigualdad. Uno de los puntos también que es importante, chiquillos, tener presente es que a pesar de estos intentos del crecimiento económico sustentable, de disminuir las desigualdades y estos tres ejes que van de la mano con el crecimiento económico, el modelo económico neoliberal implementado en la dictadura no se cambia, no se transforma, sino que se fortalece durante los años de regreso a la democracia, ¿ya? Y es uno de los principales cuestionamientos en el último tiempo frente al criterio de las desigualdades, ¿ya? ¿Cómo está el tema de enfrentar, que viene siendo el desafío número 3, no le puse el número, pero enfrentar la violación a los derechos humanos en dictadura? También lo sacamos de un discurso, que es el segundo documento que yo les dije que está anexo en el aula virtual, que tiene que ver con la creación de la Comisión de Reconciliación, Verdad y Justicia, ya que después va a recibir el nombre de la Comisión RETIC o Informe RETIC,
por el hecho de que la persona que lo encabeza, de apellido Rettig, fallece poco tiempo antes de entregar este informe. Cuando el presidente Elwin lo recibe, expresa lo siguiente: el reconocimiento de esta verdad es independiente del juicio que cada cual tenga sobre los acontecimientos políticos de la época, ni sobre la legitimidad del 11 de septiembre de 1973. Eso lo juzgará la historia. Pero ningún criterio sobre el particular borra el hecho de que se cometieron las violaciones a los derechos humanos que describe el informe. Como esta asevera, la situación al 11 de septiembre de 1973 y sus consecuencias pusieron objetivamente en riesgo los derechos humanos, hicieron más probables sus transgresiones, pero en ningún caso las justificaron. O sea, no hay justificación ninguna a la violación a los derechos humanos, y eso es algo que y eso es algo fundamental en lo cual se deben construir las sociedades. El informe Rettig del 4 de marzo de 1991 entrega un balance que en todo el periodo hay 2.279 víctimas ya de detenidos desaparecidos. Acuérdense que hay que diferenciar el informe Rettig, que se hace durante el gobierno de Patricio Engelwin, de lo que es el informe Valech, que se hace durante el gobierno de Ricardo Lagos, ya, porque en el informe Valech lo que se apunta es a las torturas, principalmente a las personas que fueron torturadas durante la dictadura, pero que estaban en el fondo vivas, ya. En cambio acá son las personas que murieron o que están desaparecidas producto de este apremio y violación de los derechos humanos. Este es una fotografía del memorial que se hace en el cementerio general a estas personas, en el fondo, que por no ser encontradas, por no saber sus paraderos, y por no encontrar sus cuerpos, se les constituye este memorial para que, en el fondo, la memoria histórica, de alguna otra manera, no se olvide de estos terribles acontecimientos que ocurrieron en el periodo de la historia de Chile que ya hemos analizado. Y el cuarto, que un poco se complementa con el tema del video introductorio que yo les puse, y por eso les pongo la imagen del boinazo, tenía que ver con controlar las tensiones entre el nuevo gobierno y los militares, principalmente por el activo rol que seguía jugando el dictador Augusto Pinochet como general en jefe de las Fuerzas Armadas, o comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que es el cargo que asume una vez que le entrega la banda presidencial a Patricio Elwin, y una vez que deja de ser comandante jefe de las Fuerzas Armadas, asume como senador designado, ¿cierto? Vitalicio designado, por el hecho práctico de que con ello se conlleva el tema de la inmunidad. Por eso es que es tan difícil, por estas tensiones, el poder enfrentar juicios de violación a los derechos humanos, que en la medida de que estas tensiones se vayan fraguando, ¿cierto? Se vayan disminuyendo y los militares en el fondo salgan de la arena política y vuelvan a sus cuarteles, se van a poder comenzar estos juicios que hoy día tienen un alto número de ex militares y también civiles condenados por violación a los derechos humanos. ¿Ya? Chiquillos, esperando que esta cápsula grabada les sirva de complemento para realizar la prueba. De hecho, hay varias preguntas que podrían sacar de acá. Y haciéndoles la invitación a que debatamos, conversemos estos temas y de las proyecciones del Chile actual en función a lo que se estaba tratando de lograr a través de plantear estos desafíos en la década de 1990. ¿Ya? Que estén bien, nos vemos en horario de chat y acuérdense que tienen hasta la próxima semana para entregar la probita. Chao, chicos.